Verbos de movimiento rusos. ¿Qué es un verbo de movimiento? Es cualquier verbo que exprese un movimiento, desplazamiento, ir, correr, volar, nadar, etc. En español, estos verbos son tan fáciles de entender como cualquier otro verbo. Sin embargo, en ruso los verbos de movimiento son más complejos y descriptivos, por lo que es necesario estudiarlos de forma separada. Los verbos rusos de movimiento están divididos en dos grupos: los que expresan movimiento en una sola dirección y los que lo expresan en más de una dirección. Por ejemplo, en ruso se usan dos verbos con el significado de ir a pie. Significa ir en una dirección, del punto A al punto B. Este verbo significa ir en más de una dirección. Puede ser un camino de A a B y de regreso a A, o de a varios puntos en diferentes direcciones. La forma correcta de utilizar los verbos rusos de movimiento es comprender las diferencias entre estos dos grupos. ¿Cuándo debemos usar un verbo unidireccional? Verbo unidireccional. Es un verbo que expresa un movimiento en una sola dirección, del punto A al punto B. Ese movimiento ocurrió u ocurrirá tan solo una vez. Así, si hablamos de un movimiento entre A y B que ocurre de forma habitual, ya estaríamos hablando de un verbo multidireccional. Acción en curso. Duración de la acción. Acciones simultáneas. Plan futuro. Acción interrumpida. Acción en curso. Es muy sencillo. Si estamos ahora de camino a un lugar determinado, al trabajo, al parque, a Moscú, claramente nos estamos moviendo en una dirección, del punto A al punto B. Por eso usamos un verbo unidireccional. Duración de la acción. Cuando explicamos cuánto tiempo tardamos en llegar a un lugar, usamos un verbo unidireccional. Tardo 5 minutes en ir al trabajo. Importante: duración de la acción solo se aplica a verbos unidireccionales, ya que solo nos interesa destacar el tiempo empleado en ir del punto A al punto B. Acciones simultáneas. Ocurre cuando hacemos algo, escuchar música, pensar en alguien, mientras estamos de camino a un lugar en concreto. Es como una acción en curso más explicamos lo que estamos haciendo mientras nos movemos. Plan futuro. Se trata del plan de ir a un lugar una vez. Mañana voy al restaurante. En acción repetitiva en el futuro, ver página siguiente, planeamos ir más de una vez y usamos un verbo multidireccional. Cuando sea rico iré a restaurantes caros. Acción interrumpida. Estamos yendo a un lugar cuando algo ocurre. Es similar a acciones simultáneas y por eso usamos un verbo unidireccional, aunque acciones interrumpidas suelen usarse con un verbo en pasado. Сейчас я иду домой. Автобус едет в гараж. Дети идут в школу. Они едут на работу на метро.
Фильм идет 2 часа. Я еду на работу 30 минут. Когда я еду на работу, я всегда слушаю музыку. Когда шел дождь, мы были дома. Завтра я иду в ресторан. Летом мы едем отдыхать на море. Когда я шел на работу, я увидел друга. ¿Cuándo debemos usar un verbo multidireccional? Verbo multidireccional. Es un verbo que expresa movimiento en más de una dirección. Puede ser, por ejemplo, del punto A al punto B y de vuelta al punto A, desde A hasta B de forma habitual, es decir, cuando ocurre más de una vez, desde el punto A hasta diferentes puntos, un movimiento en círculos, etc. Acción habitual. Ida y vuelta en el pasado. Acción repetitiva, en el presente o futuro. Certeza, obviedad, habilidades. Expresando gustos. Movimiento multidireccional. Acción habitual. Voy al cine los martes. ¿Con qué frecuencia vas a la playa en verano? Detrás de estas frases hay dos movimientos. Del punto A, casa, al destino final, cine, playa, más vuelta al punto inicial, casa. Importante. Si una frase implica vuelta a casa, casa cine casa, hotel playa hotel, necesitaremos usar un verbo multidireccional. Ida y vuelta en el pasado. Cuando decimos ayer fui al cine, usamos un verbo multidireccional porque seguimos este itinerario. Casa cine casa. La frase lleva implícito que fuimos a algún lugar y también regresamos, a casa por ejemplo. Acción repetitiva, en el presente o futuro. Certeza, obviedad, habilidades. Los niños van a la escuela, los aviones vuelan, cuando sea rico iré a restaurantes caros. Se trata de acciones que no están ocurriendo ahora mismo, que ocurren más de una vez y donde se sobreentiende un movimiento de ida y vuelta. Si ponemos todo junto, comprenderemos que necesitamos un verbo multidireccional. Expresando gustos. Esto es similar a una certeza, obviedad, con la diferencia de que expresamos una opinión. Me gusta ir a la escuela. Odio volar. Movimiento multidireccional. Si decimos estoy yendo en bicicleta, buscando dónde comprar un libro o estoy paseando por el parque, entendemos que estoy yendo en diferentes direcciones porque no tengo un destino final concreto. Importante. Este es un movimiento que está ocurriendo ahora mismo y sin embargo, usamos un verbo multidireccional. Se trata de una situación muy específica. Movimiento sin un destino final concreto. Я хожу в спортзал по вторникам. Мы часто ездим гулять в лес. Летом мы ездим на пляж. Вчера я ходил в кино. В январе мы ездили домой на каникулы. Дети ходят в школу. Машина ездит очень быстро. Когда я продам машину, я буду ходить домой пешком. Я люблю ходить пешком. Мне нравится ездить на метро. Я ездил по магазинам, чтобы найти пиццу. Я ходил по парку, гулял с собакой. Uso general de los verbos de movimiento, aspecto imperfectivo.
Глагол идти. Глагол ходить. Один. Сейчас я иду на работу. 2. Как долго ты идешь на работу? Обычно я иду на работу 5 минут. 3. Когда я иду на работу, я слушаю музыку. 4. Завтра я иду в театр. 1. Я хожу на работу пешком. 2. Как часто ты ходишь в театр? Мы ходим в театр каждую субботу. 3. Люди ходят по парку. 4. Я не люблю ходить пешком. 5. Ребенок умеет ходить. Один. Когда я шел на работу, я слушал музыку. 2. Когда я шел на работу, я встретил друга. 1. Когда я жил на юге, я часто ходил на пляж. 2. Вчера я ходил по парку 2 часа. 3. Вчера я ходил в театр. Вчера я был в театре.